Bienvenidos a Efesios Discipulado. Hoy comenzaremos nuestra segunda parte de la clase Resurrección de los Muertos, parte 2, y comenzaremos explicando acerca de la escritura de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 hasta el 5, 11. Es importante que entendamos, hermanos, que estas explicaciones nos ayudan a entender muchos detalles, por eso hay muchas escrituras, hay muchos versículos que explicar, pero nos ayudan a entender muchos detalles que pueden estar sucediendo en nuestra congregación o en la vida de alguno de nosotros acerca de este tema de la resurrección, o en la vida de algunos amigos que nosotros tenemos y que les podemos explicar conforme a todos estos detalles que hemos aprendido. Así es que le invito a que agarre un lápiz, un papel y escriba o que pida dirección al Espíritu Santo para poder retener las partes que usted necesita en esta clase. Entonces ubicaremos 1 Tesalonicenses capítulo 4, empezando del verso 13 hasta el 18. En la pantalla tenemos los primeros 3 versículos bíblicos y vamos a dar una introducción. ¿Qué es lo que sucedía en Corintios? En la iglesia de Corintios, cuando vimos el capítulo, 1 de Corintios, capítulo 15, de los versos del 1 al 58, vimos que lo que había es una mala enseñanza. Habían personas que habían enseñado mal a la congregación y estaban poniendo duda, estaban tratando de confundir lo que el apóstol Pablo ya había dejado, el fundamento que había dejado ahí. Llegaron otros a tratar de distorsionar esas enseñanzas, confundieron a los corintios y los corintios empezaron a dudar de cómo iba a suceder la resurrección. Entonces, ese era el problema que Pablo tuvo que explicarle en todos sus versículos bíblicos, los detallitos que vimos en toda la narrativa de la semana pasada, explican muchos detalles acerca de la iglesia de Corintios. Pero ahora tenemos otro dilema que Pablo, como buen pastor y buen apóstol, se enfrenta con la iglesia de Tesalónica. Ellos están preocupados acerca de la venida del Señor. Y aquí vemos que llegamos ahora a la porción más conocida de la epístola, por ser la más usada en el mensaje para los funerales. En estos versículos, el apóstol Pablo responde a una pregunta que al parecer se habían hecho algunos después de que el apóstol se marchó de Tesalónica. Siempre las preguntas son cuando el apóstol está afuera, ¿verdad? O cuando el pastor está afuera. La duda es cuando el pastor no está. Bueno, la pregunta era la siguiente. Si un creyente muere antes del regreso del Señor Jesucristo, ¿pierde entonces la esperanza de salir al encuentro del Señor cuando éste vuelva? Pablo les asegura que quienes se hayan dormido en el Señor no tendrán que esperar a que pase todo el presente orden de las cosas para participar de las bendiciones futuras, sino que entrarán a participar al mismo nivel y en el mismo tiempo que los que vivan todavía en esta tierra cuando el Señor venga, de las bendiciones del reino mesiánico, para estar siempre con el Señor. Comienza primero con lo que constituye su preocupación desde el punto de vista pastoral. En el verso 13 vemos ahí lo que dice: hermanos, no queremos que ignoréis a los que, no queremos que estéis en la, no queremos que estéis en la ignorancia respecto a los muertos, para que no entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Veamos aquí, se trata de algo que los tesalonicenses no conocían o no conocían bien, pues el apóstol dice que sobre ese punto no queremos que estén en ignorancia. Ahora bien, la doctrina de la resurrección de los muertos formaba parte del mensaje que Pablo predicaba, y lo dice a continuación en el verso 14. Es una confirmación de ello, aquí lo vemos en la pantalla, es una confirmación de ello. Su duda, como hemos dicho, afectaba, la duda de los tesalonicenses afectaba un detalle, no al hecho mismo de la resurrección, al ser más un detalle que causaba tristeza a ciertos hermanos. El apóstol quiere disipar lo antes posible para que no os entristezcáis, les dice, les va a hacer, para que no os entristezcáis, les dice aquí Pablo en el verso 13 y 14, que los creyentes que parten de esta vida, más bien que morir, se quedan a dormir. Esto es muy importante que aprendemos acá, que cuando Jesús murió
Él sí murió, Él no durmió, Él murió porque Él tuvo que morir. Pero después la muerte, como Él tomó lugar y posesión, autoridad sobre la muerte, entonces nosotros sí venimos a dormir en Cristo Jesús. Ahí hay un cambio después de la muerte de Jesús y la resurrección. Para darnos cuenta del optimismo con que Pablo contemplaba la muerte, pues hay que leer, por ejemplo, Romanos 8:38. Romanos 8:38 dice lo siguiente: porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes nos podrán separar del amor de Cristo. Aquí está incluyendo a la muerte, al igual que en 1 Corintios capítulo 15, versos 55 al 58, Pablo dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, dice Pablo en el verso 56 de 1 Corintios capítulo 15. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es así como Pablo miraba el tema de la muerte, pero no es así como los tesalonicenses lo estaban observando. Que con esta esperanza, dice Pablo, no deben entristecerse como los demás que no tienen esperanza. La esperanza del cristiano no se limita a esta vida, sino que se traspasa los límites de la vida eterna, de lo espiritual, hasta alcanzar la plena posesión de la vida eterna, de acuerdo a 1 Corintios 15, 18 y 19. Dice entonces también: los que han dormido en Cristo han de perecer. Y Pablo en el 19 sigue respondiendo: y si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos todos hombres los más dignos de lástima. Entonces Pablo lo que está diciendo es: nosotros no hemos esperado para las cosas carnales, humanas de esta tierra, sino hemos esperado para cosas celestiales. Dirigiéndose a los fieles de Efesios, también Pablo les habla en 2:12, Efesios 2:12, y le dice: recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de las promesas, sin tener esperanza y sin Dios en este mundo. Entonces, Pablo les está tratando de decir: hermanos, no ignoréis que nosotros no estamos en este mundo solos, sino estamos con Cristo. Pablo les hace memoria que cuando vivían en el paganismo, lejos de gozar los privilegios del pueblo escogido por Dios, estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. En efecto, el que no cree en Dios no puede creer en la vida futura, sino que todo se le acaba con la muerte. Para el que no cree en Dios, los seres queridos dan un último adiós al morir, mientras los que se duermen en el Señor no tienen por qué decir adiós, sino un hasta luego. Entonces, este era el tema de Tesalónica. Este es el tema de la iglesia de Tesalónica. Les está explicando primero Pablo que la tristeza es por la ignorancia de lo que sucede. ¿Ya? Nótese también que el apóstol Pablo prohíbe a los cristianos entristecerse. Oh, cuidado con eso, ¿verdad? ¿Qué dice? Que dice es que no debemos entristecernos como los que no tienen esperanza. El mismo Señor Jesús lloró lágrimas silenciosas junto a la tumba de su amigo Lázaro en Juan 11:35. A pesar de que estaba a punto de resucitarlo, el cristiano no tiene por qué ser insensible. Nosotros no tenemos por qué ser insensibles. Pablo se refiere precisamente a la malvada generación de los últimos días como gente sin afecto natural. El afecto más que natural que el creyente debe a sus seres más allegados, esposa, padre, madre, hijos, ha de apenar al que se queda en este mundo. Después de decir adiós al ser querido, aunque se marche con un boleto de regreso, porque los seres queridos que mueren en Cristo Jesús, ellos se marchan con un boleto de regreso para el día de la resurrección. Pero su tristeza no puede ser la misma que la que ve partir a un ser más
a un ser íntimo, allegado, que se va a la muerte y no tiene esperanza de regresar. Esa era la diferencia, lo que Pablo les está tratando de enseñar a los tesalonicenses. No es lo mismo un pariente de alguien que muere fuera de Cristo como un pariente que muere dentro de Cristo. Los que mueren sin Cristo mueren sin esperanza. Los que mueren en Cristo mueren con la esperanza del día de la resurrección. Entonces Pablo les empieza a explicar sus dudas, lo que los estaba agobiando a ellos. ¿Qué va a pasar con aquellos familiares que han muerto cuando el Señor venga y nosotros estemos todavía vivos? Entonces Pablo sigue explicándoles, pues a continuación el apóstol expresa claramente el motivo por el que los cristianos no deben entristecerse acerca de los que han dormido como los demás que no tienen esperanza, en el verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él, Jesús, a los que durmieron por medio de Jesús. Esto es lindo, las Escrituras. Por eso es que la esperanza de nosotros siempre debe estar puesta en las Escrituras. Las Escrituras es la que nos van a hablar, hermanos, nos van a quitar toda duda de la mente. Por eso debemos de leerla, estudiarla, entenderla a profundidad para que podamos aclarar todas las dudas. Por eso Pablo les explica en el verso 14, porque si creemos que Jesús murió, ellos les habían enseñado que Jesús murió y que resucitó. ¿Se recuerdan lo que estudiamos la semana pasada de acuerdo a los Corintios? Entonces, si Jesús fue la primicia de la resurrección, pues también todos los que creen y han creído y creerán en Él y que duermen o van a dormir, entonces ellos también van a resucitar. Esta es una cuestión de lo que creemos, que la creencia en la resurrección de los muertos se basa en la fe del creyente en la muerte y resurrección de Jesucristo. Este es precisamente el núcleo del Evangelio, de acuerdo a 1 Corintios 15, del verso 1, aunque del 1 al 3. Ese es el núcleo del Evangelio, ¿se recuerdan? La resurrección de Cristo. Aunque el Señor Jesús mató a la muerte, lo vimos de acuerdo allá en Corintios, o lo vemos también en Hebreos 2:14. Si usted busca Hebreos 2:14 y 2:15, dice así: así que por cuanto los hijos participan de la carne y de sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. En el verso 15 de segunda de Hebreos 2:15 dice: y librar a los que por el temor de la muerte estaban sujetos a la esclavitud durante la vida. Pablo no dice que Jesús se durmió, sino que murió, no solo para dar a entender que el Señor gustó la muerte con todos los sinsabores que contiene una muerte en una cruz, sino también porque por medio de esa muerte fue con la que venció a la muerte. La muerte de los cristianos se convierte en un sueño. Es a partir de cuando Jesús prueba la muerte, cuando Jesús va a la cruz y muere y que prueba la muerte, es a partir de ese momento que Jesús resucita para nosotros. Ahora se convierte en un sueño y no en muerte. Amén. Que el mismo Dios que resucitó de entre los muertos a Jesús traerá al Señor Jesús, traerá a él, a Jesús, a los que durmieron por medio de Jesús. Pablo usa traer, el verbo que es más bien significa guiar y conducir como un pastor a sus ovejas, por lo que parece incluir mucho más que la resurrección de los creyentes. Se refiere también a la exaltación de ellos en el regreso del Señor. Amén. Hasta aquí vimos el verso 13 y 14. Ahora hablaremos del verso 15. En el verso 15 dice: por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no pereceremos, no precederemos a los que duermen.
La enseñanza aquí que Pablo comunica a sus lectores o a su congregación en Tesalónica es que los cristianos que todavía vivan cuando el Señor venga no irán a recibir al Señor antes de que resuciten los que durmieron en el Señor, sino que tendrán que esperar los que estemos vivos para que los muertos en Cristo resuciten primero. De acuerdo aquí a los versos 16 que vamos a ir viendo rápidamente, dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Lo que Pablo quiere decir aquí es que los que para entonces vivan, los que hayan quedado sin morir, esperarán que resuciten los creyentes difuntos para ir juntos al encuentro del Señor. Sin embargo, Pablo compartía el sentir de todas las iglesias primitivas de que el regreso del Señor era inminente. Así lo ha querido el propio Señor. En Hechos del 1 al 6, se los voy a leer, hermanos. Hechos 1, versos 6, 7 y 8 dice así, cuando hablaba de la ascensión de Jesús. Entonces los que estaban reunidos le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Y él les dijo, no corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra, a fin de que los creyentes de cada época se mantengan en actividad y diligentes a la expectativa del Señor. Esa fue la respuesta. Todos queremos saber cuándo será el día de su regreso, pero Jesucristo fue claro cuando le preguntaron esto en Hechos 1, 6 al 8. El apóstol continúa diciendo en el verso 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Que el Señor, es decir, Jesucristo, descenderá del cielo donde se haya sentado a la diestra del Padre, de acuerdo a Hebreos 1:3 y Hebreos 10:12. Desde el día de su ascensión, de acuerdo a Hechos 1:1. Que descenderá con voz de mando, que aquí viene a tener el sentido del grito con el que un jefe militar pone en movimiento a todo el ejército. Imagínese usted un jefe militar, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de un país, da un grito de formación, da un grito de preparación a todo el ejército de una nación. Así se puede comparar la voz de mando que tendrá nuestro Señor. Imagínese a un comandante en jefe de una nación llamando a todos los departamentos del ejército que tiene, la naval, los terrestres, los aéreos, todo lo que usted se puede imaginar, llamados a una sola voz, como es un comandante en jefe. Que descenderá con voz de arcángel, es muy probable que el apóstol se refiera al arcángel Miguel, que es el único que en las escrituras se da ese título. Que descenderá con trompeta de Dios es una figura frecuente en las escrituras para indicar algo extraordinario. Que los muertos en Cristo resucitarán primero. Al decir en Cristo, el apóstol especifica que tal resurrección es propia de los que han sido bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, de acuerdo a 1 de Corintios capítulo 12 y versículo 13. Continúa en el verso 17 diciendo que luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para salir al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Dice que el encuentro se realizará en el aire, no en la tierra, con lo cual se distingue claramente de su regreso a la tierra según se haya anunciado en Zacarías 14:4. Este es distinto, por eso lo estoy mencionando. Si usted quiere ir a estudiar este segundo retorno que se halla en Zacarías 14:4, Mateo 24:29 y 30, Apocalipsis 9:19, 11 y 16. Nótese también que las afirmaciones de Pablo son de carácter general, es decir, todos los creyentes en Cristo,
muertos o vivos, tendrán parte de dicho arrebatamiento. Bastaría el hecho de la unidad de la iglesia, la esposa de Cristo, para probar tal acierto. El cuerpo de Cristo no puede estar separado en el cielo. Y esta es otra enseñanza, hermanos, que podemos utilizar para hablar acerca de la unidad. Que dejemos de pelearnos entre nosotros mismos, que dejemos esa discordia, que dejemos todas esas mentiras, esas envidias, que busquemos el Espíritu Santo que nos corrija, porque aquí lo que vemos el día de su venida es que a todos nos va a llevar al mismo tiempo. Claro, va a levantar primero a los muertos porque tiene que hacer un trabajo el Señor ahí, el mismo que nos hará a nosotros, pero ellos van primero porque ellos partieron primero, pero nos vamos a unir al mismo tiempo. Dios no iba a levantar solo a los vivos y dejar a una iglesia mutilada, una iglesia incompleta. No, Dios levantará a la iglesia completa, así como deberíamos de estar en la tierra, completos, en un mismo sentir, en una misma esperanza, en un mismo propósito, no divididos como en muchas ocasiones nos encontramos por cuestiones humanas, carnales, como lo hemos aprendido mucho en el libro de Corintios. Entonces seguimos con el verso 18, dice, por tanto, confortaos unos con otros con estas palabras. El apóstol termina este capítulo con la siguiente exhortación. Por tanto, exhortaos los unos con los otros con estas palabras. Como ha dicho el apóstol Pablo en el versículo 13, los creyentes en Cristo no tenemos motivos para entristecernos como los demás que no tienen esperanza. Al otro lado de la tumba nos espera el Señor. Esto es lo que el apóstol trató de explicarles en estos primeros 6, 8 versículos que hemos visto del versículo 13 al 18 de 1 Tesalonicenses capítulo 4. No nos entristezcamos. No quiere decir que no vamos a tener dolor ni a sentir la ausencia de nuestros queridos familiares, sino lo que quiere decir es que tenemos esperanza. Vivamos por esa esperanza. Seguimos con 1 Tesalonicenses capítulo 5, el verso 1 al 3, aunque explicaremos hasta el 11, y aquí el título en las Biblias dice, preparados para el día del Señor. Antes de entrar en el análisis de esta porción es preciso hacer ciertas aclaraciones a fin de que los lectores no se vean confundidos acerca de lo que es el día del Señor y qué significa. El día del Señor no es otro que el día de Jehová, ya anunciado en Isaías 2:12, en Joel 2:10, Sofonías 1:14, entre otros lugares proféticos del Antiguo Testamento, así como y el Nuevo Testamento, así como en el Lucas 21:34, Segunda de Pedro 3:10, Apocalipsis 3:3, Apocalipsis 16:15. Recordemos que día no significa aquí un espacio de tiempo de 24 horas, sino un extenso periodo de tiempo que comienza aquí pues podríamos decir, comienza desde el periodo de la tribulación y luego viene los acontecimientos de la venida de Cristo y muchas otras cosas que van a suceder. Al usar expresiones parecidas a las del día del Señor o el día de su ascensión, como me encanta este versículo de Hechos 1:7, cuando están preguntando y él les dijo, dice, no os corresponde a vosotros sobre los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Me encanta este versículo porque les dejó saber a ellos que hay uno solo que tiene esos tiempos y ese es el Padre Celestial. El apóstol menciona los tiempos y los sazones. Recordemos que los tiempos cronos, indican los momentos del tiempo como van señalados en su reloj ahorita. Ahorita no sé qué hora usted tendrá, pero si usted ve su reloj y la hora que indique ahí, ese es el tiempo crono. Mientras que los kairos, el tiempo kairos, se refiere más bien a las ocasiones o fechas especiales o específicas. El uso de ambas palabras nos indican suficientemente que el apóstol se refiere a los últimos días. En el versículo 2 de Primera de Tesalonicenses capítulo 5,
vemos que dice, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Lo aclara más todavía, pues Pablo nombra explícitamente el día del Señor, el cual por las instrucciones dadas por el propio Señor a los apóstoles en Marcos 4:24, en Mateo 24:42 dice, por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Al igual que Lucas 7:24 dice, porque como el relámpago al fulgar resplandece desde el extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Me encanta aquí lo que les dijo Jesucristo a los 12 apóstoles. Estaría bien impreso en la mente de los apóstoles, y por lo que dice Pablo, vosotros mismos sabéis perfectamente, les dice, forma parte de la predicación del Evangelio que ellos hicieron en Hechos 17:31, Hechos 24 y 25, como para dar un par de ejemplos si usted lo quiere leer en su casa. También, como ya había avisado el Señor, Pablo hace notar que el día del Señor vendrá del mismo modo que un ladrón en la noche. Eso es lo que dice en el verso 2. Esto es, cuando menos se espere, para dar una idea tanto de la certeza como de la inminencia del dicho día. El griego original nos dice vendrá, no dice vendrá, sino dice viene, como si dijese está llegando. Además, la construcción gramatical tiende a poner de relieve eso mismo. Puede decir, así como literalmente podríamos decir, como ladrón en la noche, así viene. El apóstol advierte que ese día del Señor, con su aspecto especialmente sancionador de castigo a los malhechores, vendrá cuando se crean seguros, así como en el verso 3 dice que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolor de parto a una mujer que está encinta y no escaparán. Así es que los malvados se creerán que están en paz, como lo dice la Escritura en Jeremías 6:14, también en Jeremías 8:11, Ezequiel 13:10 y Miqueas 3:5. No es la paz verdadera, la de Cristo, sino como el mundo la da. Esa paz que el mundo da, que es mentirosa, como dice Juan 14:27. También se creerán que están en seguridad, que es tiempo, así como se cree en los tiempos prósperos, en los tiempos de mucha abundancia de trabajo, cuando uno tiene mucho trabajo, gana mucho dinero, a algunos se les olvida que hay que servir al Señor. Hay paz en ellos porque hay dinero, hay economía, porque hay salud, porque tienen todo lo que quieren, viven bien, comen bien, andan en buenos carros. Se creen que hay paz, y esa paz es la paz mentirosa del mundo, y esa es la paz con la que estarán viviendo aquellos que no están en Cristo Jesús. Esa es la paz que van a seguir. Además, las señales que, según anunció el Señor, mostrará que se halla cerca, pasarán desapercibidas para los mundanos, los cuales, como en los días de Noé y de Sodoma y Gomorra, estarán dedicados a sus actividades habituales, confiados en su indiferencia ante lo espiritual, despreocupados en cuanto al juicio venidero. Si usted le habla a alguien en estos tiempos que estarán viviendo en esta paz, lo rechazarán a usted, porque no entenderán, se estarán dando en casamientos, vivirán como en Sodoma y Gomorra sin ningún control, y si usted les habla, esta gente lo rechazará porque ellos están cegados, porque ellos no entienden ni comprenden los tiempos espirituales. En el verso 3 también explica, el apóstol añade que cuando más seguros se crean, viene sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán de ningún modo. La mención de los dolores que sobreviene a las mujeres encinta nos recuerda lo que el Señor dijo en Marcos 13:8, que dice así, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino,
y habrá terremotos en diversos lugares y habrá hambre. Esto solo es el comienzo de dolores, solo el comienzo de dolores. Así será, hermanos, la preparación que tendrán los no cristianos y los cristianos. También debemos de estar preparados nosotros. Seguimos ahora hablando entre los versículos del 4 al 11, pero aquí en la pantalla tenemos los versículos del 4 al 7. Lo que el apóstol acaba de decir tiene aplicación directa a los inconversos, los hijos de las tinieblas, a los que precisamente por estar en las tinieblas les sorprenderá el día del Señor como un ladrón en la noche. Pero a los fieles de Tesalonicenses y a nosotros, que no estamos en tiniebla, vamos a ver qué dice el apóstol Pablo en el verso 4. En el verso 4 dice: hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como un ladrón. Y añade en el verso 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos de día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Las tinieblas es un término muy usado como símbolo de la ignorancia espiritual, del error moral y de una vida en pecado no confesada. Son lo opuestos a la luz, como lo dice Primera de Juan 1:5, dice: este es el mensaje que hemos oído de él, que yo os anunciamos. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Al igual que Primera de Juan 2:8 dice: por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Los hijos de luz es algo más que decir simplemente en la luz, pues da a entender que la luz es su característica distintiva, como lo dice Efesios 2:2. Los hijos de desobediencia, los hijos de la luz, son en efecto luz. Hijos del día es equivalente a hijos de luz, de la misma manera que tinieblas lo es de la noche. Como dice Pablo en el versículo 5, no somos, dice, no somos de la noche ni de las tinieblas. No somos se incluye ahora a sí mismo. Pablo mismo está diciendo, no somos, aquí en la mitad del versículo 5, que usted puede ver en la pantalla, ahora él se incluye y dice, de la noche ni de las tinieblas. Es decir, no somos de los que viven una vida de pecado y de ignorancia espiritual. No vivimos en la esfera donde impera el error moral ni la maldad. Desde esa afirmación el apóstol da un paso más a exhortar a los fieles de Tesalónica a actuar conforme su condición. Hijos de luz, actúen, les dice, como hijos de luz, no como hijos de tiniebla. No solo sean luz en el templo, no solo sean luz cuando estamos en el servicio, sino luz en todo lugar. Por tanto, dice en el versículo 6, no durmamos como los demás. Esto es como los que no son, como los que son de la noche. Los que son de la noche duermen y de las tinieblas, sino velemos y seamos sobrios, les dice. El Hijo de Luz tiene que andar en luz, hermanos. Y eso es lo que vimos en Efesios 4:17. Dice, esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andamos como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Vea las exhortaciones que nos pega acá Efesios. Al igual en Efesios 4:18, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de sus corazones. Lo que está diciendo es andar en luz es lo que debemos de hacer nosotros. Ese debería de ser nuestro testimonio. El creyente debe de velar, es decir, estar alerta. Ese es otro de las exhortaciones que nos da el apóstol Pablo aquí en Tesalonicenses. Velar, estar alerta, cuidarnos, estar siempre pendientes. No sé si cuando estamos manejando por la noche en zonas
donde hay muchos venados y en la temporada donde los venados salen, hay jóvenes y hay adultos que manejan no estando alertas y de repente aparece un venado y los accidentes son fatales muchas veces, pérdida de vida o pérdida de miembros de cuerpos cuando esos accidentes suceden porque no estuvieron alerta en las carreteras. A veces nos ponen rótulos y nos dicen estén alerta a la curva, debe de bajarle la velocidad a tanto. Y muchas veces ignoramos todas esas advertencias y no llegamos alerta a ese punto. Pero el apóstol nos está diciendo estar alerta. El creyente debe asimismo ser sobrio. Sobrio significa primordialmente ser abstenido de no beber. O sea, básicamente andar siempre, siempre sin nada extra que predomine, que domine nuestro cuerpo. El cristiano sobrio es aquel que ha logrado el dominio de sí mismo, no en la energía de la carne, sino en el poder del Espíritu. Los dos verbos que aquí traducidos por velar y ser sobrio aparecen juntos también en Primera de Pedro 5.8. Si usted lee Primera de Pedro 5.8, dice, sed de espíritu sobrio, estar alerta, dice, vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Ve aquí cómo exhorta y pone estos dos verbos aquí y nos dice, dice, estar alerta, vuestro adversario, ser sobrios, primero ser sobrios, o sea, no estar emborrachados de ninguna emoción, de ninguna actitud negativa, estar siempre sobrio, estar siempre firme espiritual y estar alerta, porque el adversario anda buscando cualquier errorcito que usted cometa. Amén. Bueno, seguimos. Estar alerta y con pleno dominio de sí mismo son requisitos indispensables si uno ha de estar preparado para resistir los ataques del maligno, el cual aprovecha la menor distracción, hermanos, para atacar al creyente por ese lado más flojo donde nosotros no pusimos una buena guardia. En contraposición a la vigilancia y la sobriedad propia de los creyentes, de los hijos de luz y del día. Amén. Aquellos que estamos firmes, aquellos que estamos vigilantes, aquellos que siempre estamos sobrios, entonces nosotros no nos pasará los accidentes que le pasarán a estas personas. En el verso 7 dice porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Esto es lo que dice el verso 7. A los hijos de la noche que andan en las tinieblas del pecado, pues los que duermen, de noche duermen, ¿verdad? Despreocupados se van a dormir y no piensan en orar, en pedir perdón, en poner su vida en buen acuerdo con el Señor. Ellos se van a dormir sin ningún temor. Y los que se emborrachan por la noche, excepto aquellos alcohólicos que ya día y noche, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando se emborrachan, cuando se embriagan? Que no están sobrios, no saben cómo reaccionar porque no están sobrios. De esta misma forma es cuando el apóstol Pablo nos exhorta en Efesios 5:18, este verso tan interesante y lindo que dice, y no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino ser llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo, porque cuando el vino toma control, tampoco va a poder dirigir su cuerpo hacia el lugar donde lo está guiando el Espíritu Santo. También vamos a movernos a los versos 8, 9 y 10. Y dice, el apóstol insiste en esa misma exhortación. En el verso 8 dice, pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por el yelmo de la esperanza y la salvación. Aquí el apóstol en el verso 8 y 9 aporta dos razones por las que el creyente debe de ser sobrio, es decir, mantener en todo el dominio de sí mismo, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de la fe y el amor, y con la esperanza de la salvación del yelmo. Yo sé que ustedes han escuchado la coraza y el yelmo, ¿verdad?
Lo hemos escuchado antes allá en Efesios, hablándonos de la armadura. El apóstol vuelve a apoyarse su exhortación a la sobriedad. A estar sobrio significa estar sin ningún, sin nada que controle nuestro cuerpo. Como el alcohol controla nuestro cuerpo, la mentira controla nuestro cuerpo, la ira controla nuestro cuerpo, los celos controlan nuestro cuerpo, la falta de fe controla nuestro cuerpo a hacer cosas que no deberíamos. Entonces nos exhorta a mantenernos sobrio en el hecho de que somos del día, pertenecemos a la luz, estamos vestidos como soldados de centinela y esperamos la salvación. Esto es la consumación de la salvación, como lo dice Hebreos 9:28, dice, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación de los que asimismo le esperan. Eso es lo que lo está diciendo Hebreos 9:28. El apóstol, al contrario que en Efesios 6:11 nos exhorta a vestirnos, no exhorta a vestirnos, sino que da como un hecho el que estemos ya vestidos de las dos armas que menciona que son las principales para una segura defensa contra los ataques del enemigo, la coraza y el yelmo. La primera cubre el pecho, la coraza, y la segunda cubre la cabeza. Cubrámonos nuestro corazón, cubrámonos nuestra mente. En nuestra mente entra la duda, en nuestra mente entra la ira, en nuestra mente entran muchos pensamientos negativos y en nuestro corazón se procesan, y después dice la Escritura, de la abundancia del corazón abre la boca. Entonces por eso es que el apóstol nos está diciendo aquí en el verso 8 y 9, dice, cuídense la cabeza, cuídense el pecho, cuídense lo que está entrando en sus corazones. Amén. Seguimos. En el verso 8 vemos las tres grandes virtudes: la fe, esperanza y amor. En lo de la coraza hallamos una diferencia con respecto a Efesios 6:14, donde hablamos de la coraza, de la armadura del cristiano. Pero aquí hay una diferencia porque tenemos la coraza de justicia, mientras que esta es la coraza de la fe y del amor. Aquí lo mismo que en Efesios 6:16, la fe es sinónimo de confianza en las promesas de Dios. Y si en Efesios 6:16 se habla de la fe como escudo, es porque el escudo es como una sobrecoraza, y la mención de las armas del creyente en 1 Tesalonicenses 5:8 es lo más comprendiosa posible. De eso está tratando. Contra esta coraza de fe y amor, el enemigo no tiene por dónde entrar al creyente. La fe va entrelazada con el amor en la coraza que protege el corazón del soldado cristiano, porque este soldado no es llamado solamente a creer, también le es importante amar a Dios y amar al prójimo, predicarle al prójimo, explicarle al prójimo que necesita salir de su estado de pecado. Igual que en Efesios 6:17 el apóstol menciona el yelmo de la salvación, aun cuando aquí dice en el versículo 8 dice, y con la esperanza de la salvación como yelmo. Si leemos los versos 9 y 10, ya para terminar, dice, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o durmamos, vivamos juntamente con Él. Estos versículos, entre el 9 y el 10,
Como que por si fuera poco, el apóstol añade un nuevo motivo de gratitud y una nueva razón para vivir una vida totalmente consagrada al Señor. Al igual que en el versículo 11 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros, edificaos el uno al otro, tal como lo estáis haciendo. Me encanta esta escritura que el Señor nos puso en esta enseñanza, porque cuando empezamos a explicar 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 18, empezamos diciendo, por tanto, confortaos unos con otros con estas palabras. Y ahora lo que dice 1 Tesalonicenses 5, verso 11, para terminar de explicar, dice, por tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro, tal como lo estáis haciendo. Estas palabras son las que alentaron a nuestros hermanos en Tesalonicenses, son las que confortaron a nuestros hermanos en Tesalonicenses que tenían una duda acerca de la resurrección, acerca de sus seres queridos. Y entonces la palabra nos manda que nos confortemos, que nosotros nos alentemos unos con otros. Por eso es el estudio de la palabra. Cuando alguien está desanimado, nosotros tenemos que ir y alentarlo. Tenemos que confortarlo con la palabra. Aquellos que desconocen la palabra, aquellos que tienen miedo, que tienen duda, aquellos que tienen incertidumbre de su presente y su futuro, es con la palabra que nosotros los vamos a sacar de esa situación. Por eso es que el apóstol Pablo, como todo buen pastor, como todo buen apóstol, sacó una vez más de la incertidumbre a la iglesia de Tesalónica. Lo hizo con la iglesia de Corintio. Y así deberíamos de ser nosotros, sacar a todos los hermanos de la iglesia de aquella ignorancia de la palabra que les está trayendo temor, que les está trayendo duda, o algo así como también prácticas erróneas con la palabra, los podemos sacar de ahí. Ahora comenzaremos ya a llenar los pasos de esta segunda parte, y la semana pasada nos quedamos en el punto 3, ahora empezaremos en el punto 4. Ya una vez explicado los capítulos de Tesalonicenses, pues nos da una imagen más clara para poder entender lo que viene en la clase. Bueno, la resurrección espiritual del creyente en Jesucristo. Ahí vemos 2 Corintios 5, 14, 17. Léalo usted, estúdielo. Esto nos puede ayudar también con los líderes para que pueda expandernos más. Gálatas 2, 19, 20. Colosenses 2, 12. Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, aunque estando nosotros muertos por nuestros, ahí tenía que llenar, muertos por nuestros propios errores y ofensas, nos dio vida juntamente en comunión y unión con Cristo. Amén. Estamos hablando de la muerte y resurrección. Antes estábamos muertos en nuestros propios errores, en nuestros propios pecados, pero en Cristo Jesús o con Cristo Jesús y en la unión con Él nos dio vida. También nos dio vida, nos dio la vida misma de Cristo, la misma nueva vida con la cual resucitó Cristo y juntamente con Él nos resucitó en los lugares celestes. Seguimos en el punto número 4. Ahora vamos a llenar cuáles son las evidencias de esta resurrección en nuestra vida. Vamos a ver. Una nueva vida es manifestada de acuerdo a Romanos 6:4. Ya no andamos en la vida de pecado, ahora estamos en una vida nueva que se manifiesta cada día. Una nueva actitud hacia la vida es establecida y mantenida. Nuestra actitud cambia. ¿Se acuerda lo que hablábamos de los tesalonicenses? Se perdía un pariente, la actitud cambiaba, ya no sufríamos por la pérdida. Sí llorábamos y sentíamos la ausencia, pero no sufríamos porque tenemos esperanza. Entonces está cambiando. Un nuevo Señor es obedecido. Ya nuestro Señor es Cristo Jesús, no el Señor de este mundo, el Dios de este mundo,
el mentiroso, el acechador, sino hoy tenemos un nuevo Señor, quien es Cristo Jesús. Un nuevo propósito de vida es adoptado. Hoy nuestra vida tiene un nuevo propósito porque vivimos aquí pasajeramente, porque nos vamos nosotros a la eternidad pronto. Pronto está por venir el Señor Jesucristo y nos iremos juntamente con Él, como escuchamos y leímos en Tesalonicenses. Punto número 5 de la Escritura. Cuando ha de tener lugar la resurrección futura, pues se acuerda que leímos que el Señor les dijo que nadie sabía cuándo sería ese día, pero en el día postrero, como lo dice Juan 6:39 al 54, en la resurrección del día postrero, habla Juan 11:23 al 24, en su venida, 1 Corintios 15:20 al 23, que lo vimos la semana pasada, al final de la trompeta, 1 Corintios 15:51 y 52, que lo vimos esta explicación la semana pasada. Si usted necesita un poquito más de refuerzo en esto, puede ir al video de la semana pasada. Y tenemos aquí Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 y 17, dice: cuando el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. ¿Cuándo debe tener lugar la futura resurrección? Pues bueno, el día postrero, la resurrección del día postrero, en su venida, la final trompeta. También iremos al punto número 6, a llenarlo acá. Si ve aquí en el punto número 6, especialmente este punto número 6, hay mucha explicación en el primer video que explicamos, 1 de Corintios capítulo 15, y dice, ¿qué efectos debería tener la resurrección en la conducta de un cristiano? ¿Cómo debería de afectar, hermanos, la resurrección de Cristo en su vida diaria, en un cristiano? Pregúntese usted eso. ¿Cómo me afecta a mí? ¿Cómo me cambia a mí? ¿Qué cambios hace dentro de mí? Pues bueno, número 1, guardarnos de hacer lo que no agrada a Dios. La resurrección de Cristo trae la resurrección futura de Cristo trae un efecto en mí de que yo me debo de guardar de no hacer todo lo que se llama pecado. Número 2, comprometidos a mantenernos firmes y trabajar para el Señor, porque no sabemos cuándo Él va a venir, hermano. Usted puede estar enfocado en trabajar, en hacer dinero, en divertirse, en salir todos los fines de semana y olvidarse de la iglesia, en trabajar los 7 días porque es necesario, hay que ganar, hay que ahorrar para el retiro, para cuando se regrese, pero usted no sabe que mientras usted esté trabajando, el día de mañana sea el lugar, el tiempo, Kairos, donde nos vamos con el Señor y usted se queda trabajando, ahorrando y haciendo todo lo que tenía. Entonces, nos tenemos que comprometer a servir en la iglesia, en la obra, a que el reino de Dios siga moviéndose por medio de las prédicas, de los grupos de vida, por medio de la alabanza, por medio de todo lo que hacemos en la iglesia. Los creyentes se levantarán de nuevo. Esa es otra de las cosas, que nos levantaremos de nuevo para estar juntamente con Él. La vida eterna, como lo dice Daniel 12, 2 y 3. Ese es otro efecto que va a suceder ante la resurrección. Subimos a estar con Él eternamente y para siempre. Un cuerpo como el glorioso cuerpo de Cristo Jesús, una transformación de cuerpo. Este cuerpo que tenemos es un cuerpo peligroso, es un cuerpo pecaminoso, es un cuerpo que tenemos que luchar todos los días contra él para tomar control, porque nos trae tristeza cuando deberíamos de estar alegres, nos trae desconsuelo cuando deberíamos de estar consolados, nos trae deseo de pecar cuando no deberíamos de pecar. Por eso es que este cuerpo, cuando sea transformado, realmente va a ser una gran bendición para nosotros, porque estará fuera el pecado de nosotros. Un cuerpo conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Ese cuerpo transformado para estar de acuerdo, vestidos de acuerdo a la fiesta en el cielo. Amén. Vamos a seguir desplazando aquí para que usted llene.
Otros efectos serían con cuerpos imperecedores, son cuerpos que no mueren. O sea que ya nos vamos a olvidar del cáncer, nos vamos a olvidar de cualquier otra enfermedad de las cuales esté padeciendo. Cuando venga ese día de la resurrección, el efecto que va a ocasionar en su cuerpo es que ya no se va a tener que preocupar por el azúcar, por el colesterol, no se va a tener que preocupar por la migraña, por ninguna de esas cosas que son cosas que van a morir, porque el cuerpo que nos van a dar es un cuerpo que no se puede enfermar y que no puede morir. Con un cuerpo levantado en gloria, nos vamos a levantar como lo que somos, agentes espirituales, agentes que podemos estar delante de la gloria de Dios solamente en ese cuerpo que nos va a dar, con un cuerpo poderoso, porque va a tener poder, ya va a vencer la muerte en ese momento ese cuerpo, con cuerpos espirituales para ser glorificados también en Cristo Jesús. Colosenses 3:4, Juan 17:24. En cuanto a mí, dice el Salmo 17:15, dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Mire lo que decía el salmista, sin haber experimentado todo lo que hemos vivido nosotros, ya había esperanza. La resurrección final de todos los que están en las tumbas también, de acuerdo a Juan 5, 28 y 29. Una vez más, hermanos, deseo que esta enseñanza los llene de mucha aprendizaje, que podamos enseñar a otros y que este día del grupo de vida sea una gran bendición aprendiendo acerca de la resurrección de los muertos. Los felicito por seguir perseverando y seguir aprendiendo. Cualquier pregunta, hágansela a su líder y su líder estará dispuesto para ayudarle, y si no puede, pues sé que podemos ir con nuestro pastor. Bendiciones.